El 27 de junio de 2021 era un domingo soleado en el pueblo costero de Devon, Inglaterra. Como es un país que está acostumbrado a que llueva regularmente, había que aprovechar la hermosa tarde de verano con cielo despejado. Fue por esto que una familia le puso la correa a su mascota y salieron a dar un paseo por la zona boscosa cerca de su casa. Lo que no se esperaban era que ese domingo, como cualquier otro, sus vidas cambiarían para siempre. La familia estaba por toparse con algo por demás perturbador. Todo marchaba bien en el paseo por el verde y frondoso bosque, hasta que algo inquietó al perro, que comenzó a tirar de la correa hacia una dirección en particular. La familia lo siguió, pensando que quizás había olido algún animal salvaje, pero cuando la mascota se detuvo de golpe frente a un gran bulto en la tierra, se encontraron con algo mucho peor de lo que imaginaban. Lo que estaba frente a ellos no era el cuerpo de un animal, sino el de una persona que no tenía cabeza. Los gritos de horror y las náuseas no se hicieron esperar. Alejaron a su mascota de lo que parecía ser la escena de un terrible crimen y llamaron a la policía local. Apenas llegaron, las autoridades comenzaron a encintar la zona boscosa, donde también encontraron una maleta azul. Pero ¿dónde estaba la cabeza de la víctima? Tuvieron que pasar varios días para que finalmente los oficiales la encontraran y pudieran identificar el cuerpo de Mi Kyun Chong, o como sus conocidos la llamaban, Deborah Chong, una mujer pensionada de 67 años, nacida en Malasia y que llevaba días desaparecida. Nadie podía creer el final de la mujer. Todos se preguntaban una y otra vez, ¿quién sería capaz de hacerle algo así a Deborah? Las sospechas rondaban en una sola persona, alguien muy cercano a su círculo de amigos, alguien que había estado con ella en sus momentos más difíciles, pero también alguien que quería hacerle mucho daño. Gemma Mitchell era la principal sospechosa del siniestro y retorcido crimen. Pero ¿cómo llegaron a hacerse amigas y qué las llevó a que las cosas acabaran de esta forma? Había algo que ambas mujeres tenían en común: se consideraban cristianas muy comprometidas con la religión. Ese fue el motivo que las unió y forjó su amistad. Mitchell vio en Chong a una amiga, pero la mujer mayor era una persona vulnerable y con problemas de salud mental. Y Mitchell, que tenía un título en osteopatía, un tipo de medicina alternativa, se aprovechó de esto y le ofreció consejos de salud y curación espiritual. Como Chong era conocida por su naturaleza generosa, por hacerse amiga de las personas sin hogar y abrir sus puertas a los necesitados, no dudó en forjar una gran amistad con la mujer más joven de 38 años de edad, que parecía tener buenas intenciones con ella, o eso parecía. La relación de amistad entre ambas se intensificó cuando Chong, que padecía esquizofrenia paranoide tras la muerte de su esposo, encontró en Mitchell una amiga empática y comprensiva. Ambas compartían creencias religiosas y empezaron a ayudar a personas necesitadas. Un día, cuando ambas se tenían más confianza, Mitchell le confesó a Chong de sus problemas financieros. Mitchell era de origen acomodado, tuvo una educación privada y una madre que solía trabajar en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Su familia tenía propiedades en Australia, donde nació, y una en Londres, en una zona donde las propiedades no se vendían por menos de 1.1 millones de dólares. Mitchell le había comentado a su nueva amiga que su casa valía unos 4.6 millones de dólares. Esta casa, sin embargo, necesitaba una renovación para poder ser vendida, pero ella no tenía el dinero para hacerlo. Como Chong era un alma caritativa, no dudó en ofrecerle unos $230,000 para ayudar a reparar su casa. Pero cuando Chong fue invitada al hogar de su amiga y vio en qué condiciones estaba la propiedad, se retractó de la oferta. Las habitaciones estaban repletas de cosas y en algunas de ellas era imposible ingresar e incluso abrir la puerta. Había cajas y maletas, congeladores llenos de comida, colchones viejos y materiales de construcción esparcidos por todas partes. La cocina estaba sucia, con comida podrida que emanaba un olor nauseabundo y con papeles cubriendo las superficies en un intento de tapar la suciedad. El segundo piso de la propiedad estaba en renovación, con las paredes y los techos incompletos, pero el baño era lo peor. Estaba manchado con sustancias desagradables y en mal estado.
El lugar parecía la residencia de un acumulador compulsivo. Chong estaba completamente decepcionada al ver el desorden y suciedad en la casa de su amiga. Resultaba que Mitchell había tenido problemas económicos al regresar a Inglaterra y se mudó con su madre y hermana a una mansión en mal estado y que necesitaba muchas, pero muchas reparaciones. Su cambio de opinión desencadenó la ira de Mitchell. Poco después, Deborah Chong desapareció sin dejar rastros. La mujer estuvo desaparecida durante 16 días hasta que una familia tuvo la mala suerte de toparse con su cuerpo decapitado en un bosque a unos 320 kilómetros de su casa en el noroeste de Londres. Su cabeza fue hallada cerca unos días más tarde. Fue así como los detectives comenzaron a rastrear las imágenes de las cámaras de seguridad de toda la zona para poder ubicar al culpable. Poco a poco el misterio comenzó a revelarse. Había una cantidad significativa de evidencia que apuntaba a su amiga Gemma Mitchell. Las cámaras mostraban a la mujer yendo y luego volviendo del área boscosa donde fue hallado el cuerpo. Fue así que detuvieron a la mujer como la principal acusada de la muerte de Chong. Las autoridades creían que Mitchell usó la maleta azul para transportar el cuerpo de Deborah desde Chaplin Road, domicilio de la víctima, hasta a su propia casa en Brunsbury Park y días después a la zona boscosa en Devon. Durante los días del crimen, Mitchell reactivó el número de teléfono de un vecino que tenía en su poder y que había muerto, y se lo llevó con ella durante todo el trayecto, dejando su propio teléfono móvil en su casa con la intención de ocultar todo su recorrido. El crimen de Chong conmocionó a toda Gran Bretaña. Nadie podía creer que semejante nivel de maldad existiera fuera de las películas de horror. La fiscalía confirmó que Mitchell había planeado asesinar a Deborah, una mujer vulnerable, viuda y apartada de su familia, de una forma simple. En junio de 2021, la criminal visitó a su amiga, conversaron normalmente y en un momento de distracción la mujer vio su oportunidad para atacar y la golpeó con un objeto contundente en la cabeza que la dejó inconsciente en el acto. Luego de confirmar que Chong había fallecido, Mitchell, sin ningún tipo de remordimiento, decapitó a su amiga, se la llevó en la valija y luego ocultó el cadáver en el jardín de la casa que compartía con su madre. La mujer pasó los siguientes días viviendo como si nada hubiese cambiado. Su propia madre no tenía idea de que convivía con un monstruo que había sido capaz de matar a quien fue su amiga cercana. Cuando se cumplieron las 2 semanas, la criminal transportó el cuerpo en una gran maleta azul al bosque donde intentó deshacerse de ella. Una vez que terminó con lo que creyó que era un crimen perfecto, Mitchell fabricó un testamento para heredar la mayor parte del patrimonio de su víctima, que valía más de 700.000 libras esterlinas, casi unos $900.000. Un año después del macabro crimen, comenzó el juicio contra Gemma Mitchell en el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales. Durante la audiencia se revelaron detalles espeluznantes que pocos podrían olvidar. Diana Heer describió que Mitchell era una asesina despiadada. Para la justicia, la motivación fue clara desde el principio: el dinero. Durante el juicio, que duró 2 semanas, Mitchell fue testigo desde el banquillo de los acusados de todas las evidencias que tenía en su contra. Los testamentos que la policía encontró en su domicilio y que habían sido falsificados fueron la clave. Estos estaban junto a documentos personales y financieros de la víctima que Mitchell había tomado de su casa. Según la fiscalía, la criminal tenía la intención de usarlos para su propio beneficio personal. La planificación del crimen fue clasificada como espantosa. La mujer había llevado la valija vacía a la casa de Chong con la intención de matarla y poner su cuerpo adentro. Imaginen la escena de la asesina visitando a su amiga, fingiendo que nada estaba por ocurrir y con la maleta donde estaba a punto de meterla ya sin vida. Simplemente es escalofriante. En el juicio se transmitieron las imágenes donde se vio a Mitchell entrar con la valija y luego salir con la maleta, que parecía mucho más pesada y más difícil de maniobrar, porque claro, la perversa mujer estaba cargando con el peso muerto de su amiga. Su plan fue creado de forma calculada y verdaderamente malvada.
El cuerpo fue ocultado en su hogar hasta que entró en un estado tan avanzado de descomposición que Mitchell temió ser descubierta por el fuerte olor. Fue así que decidió deshacerse de él. Alquiló un automóvil con un nombre falso, cargó la maleta y condujo hasta el bosque. Su actitud inquietante y digna de un psicópata llegó al punto de que, luego de deshacerse del cuerpo, tuvo una cita amorosa en el zoológico de Londres con alguien a quien había conocido en internet y quien no tenía idea de que estaba conociendo a una asesina capaz de mantener la compostura y una sonrisa en su rostro, como si no tuviera ningún arrepentimiento. Sin embargo, antes de dejar la valija en el bosque, ocurrió algo que casi la delató con la evidencia en sus manos. A mitad de camino se le dañó un neumático, por lo que tuvo que detenerse en un taller para poder repararlo. Allí, el mecánico que cambió la rueda notó que Mitchell estaba actuando de manera extraña. Su mal presentimiento se intensificó cuando sintió un olor raro en el vehículo. El hombre no dijo nada, pero sus sospechas de que Mitchell era una mujer inquietante se confirmaron cuando insistió en que guardara la rueda pinchada en el asiento trasero en lugar del maletero. El mecánico guardó la rueda y dejó ir a la mujer, sin saber que estuvo a punto de descubrir algo macabro en el baúl. Desde su arresto, el 6 de julio de 2021, Mitchell se negó a hablar y a declarar durante su juicio. Por parte de declaraciones de sus familiares, el tribunal escuchó cómo Mitchell se graduó del King's College en Londres con una licenciatura en Ciencias Humanas que incluía un curso de anatomía experimental. Resultaba que tenía las habilidades para desmembrar cuerpos y quitar una cabeza sin mucho problema. Aunque la madre de Mitchell, llamada Hillary, fue sospechosa inicialmente, no se presentaron cargos contra ella. El caso destacó por cómo la amistad se convirtió en enemistad debido a la avaricia y cómo una promesa rota llevó a un asesinato atroz y una condena de prisión para Mitchell. Gemma Mitchell fue condenada a 38 años de prisión perpetua. La sentencia fue transmitida en vivo por televisión para que los familiares de la víctima puedan ver por video desde Malasia. Esta fue la primera vez en Inglaterra y Gales que se transmitió un juicio en vivo. Finalmente, los seres queridos de Deborah Chong pudieron darle un cierre a su trágico final. Gemma Mitchell pasará la mayor parte de lo que le queda de vida en prisión. La mujer no mostró absolutamente ningún remordimiento y luego de la sentencia siguió negando por completo lo que hizo, a pesar de que hubo pruebas abrumadoras y contundentes en su contra. El silencio sepulcral de la criminal dejó no solo a los familiares de la víctima y a la justicia con dudas, sino a todo un país entero, porque la reconstrucción de los hechos y los motivos solo fueron especulaciones de la justicia, debido a que Mitchell jamás explicó el porqué de su siniestro acto. Son muchas las preguntas que siguen sin respuestas hasta el día de hoy. ¿Qué pudo haber llevado a una mujer a matar a su amiga, decapitarla, meterla en una maleta, guardar su cuerpo durante 2 semanas en su casa, para luego arrojarla a un bosque a más de 300 kilómetros de distancia? La respuesta parece ser simple: la codicia. Lo que sí tenemos en claro es que este fue un crimen llevado a cabo por una mujer malvada. La perversidad de sus actos fueron profundamente impactantes, más aún dada su aparente devoción religiosa y el hecho de que Deborah Chong era una buena amiga suya y le había mostrado una gran amabilidad desde el minuto 1 en que sus vidas se cruzaron. Lamentablemente, cuando te cruzas con un ser malvado como lo fue Gemma Mitchell, las cosas terminan de la peor manera. La madrugada del 31 de julio del año 2022, la vida de una adolescente de 17 años de edad llamada Mackenzie Shirila cambiaría para siempre. Se dice que una vecina de Strongsville, Ohio, escuchó un estruendo monstruoso durante la madrugada y que, alarmada por la situación, salió de su casa solo para encontrar una camioneta completamente destrozada que había chocado contra una sólida pared de ladrillos. La policía llegó al poco tiempo. Los agentes estaban asombrados. Por el estado del vehículo, debía haber ido a una velocidad increíble.
De sus 3 ocupantes, solo uno se encontraba con vida. Era una adolescente llamada Mackenzie Shirilla. Sus acompañantes, lamentablemente, habían muerto en el acto. Mackenzie era la única que llevaba cinturón de seguridad y aún así los expertos pensaban que se había salvado de milagro. Cuando le hicieron las pruebas de drogas, encontraron que la chica tenía rastros de marihuana en su sangre. Los accidentes de auto producto del uso de estupefacientes son algo común en todas partes del mundo. Hay todavía mucho trabajo por hacer al respecto y la toma de conciencia por parte de las personas es lo único que puede cambiar esta situación. De eso depende salvar vidas que de un segundo a otro se pierden de forma irremediable. Pero ¿qué tiene este caso de diferente a tantos otros? Los fallecidos en el choque fueron identificados como Dominic Russo, de 20 años, novio de la conductora, y Davion Flanagan, de 19 años, amigo de la pareja. Como Mackenzie había sido rescatada de adentro del coche con serios golpes y en estado de inconsciencia, la investigación policial ya se encontraba avanzada para el momento en que se despertó. El primer dato llamativo para los investigadores y los especialistas de accidentes automovilísticos fue que el acelerador había quedado presionado. El pedal se encontraba trabado en su punto más extremo. Además, la policía logró recuperar el video de una cámara de seguridad que mostraba al vehículo atravesando la escena a una velocidad muy por encima de la permitida, alrededor de 160 km por hora. Pocos segundos después, se podía escuchar claramente el choque de la camioneta que, a fines prácticos, fue utilizada como un arma para la joven Mackenzie Shirilla. Durante el tiempo que duró su recuperación, Mackenzie compartió mensajes emotivos y profundos de duelo en sus redes sociales, en memoria de su novio y de su amigo. Sus familias, por supuesto, se encontraban destrozadas. La principal hipótesis era que la negligencia al volante se había cobrado 2 vidas inocentes, pero pronto los investigadores llegarían a la conclusión de que ese descuido no era tal. La joven se convirtió rápidamente en sospechosa. Según los investigadores, todo parecía indicar que su accionar había sido voluntario. Fue entonces que la verdad empezó a salir a la luz. Al parecer, Mackenzie y Dominic habían tenido una relación por demás tóxica. Según lo que se supo de Shirilla, ella era una chica muy consentida por su familia y que desde muy pequeña obtenía lo que quería. Esta actitud había sido celebrada y favorecida por sus padres, John y Natalie, quienes, al ser la más pequeña, la habían criado con todos los gustos y facilidades. Esto, sumado a su personalidad, convertía a la joven Mackenzie en una persona que no toleraba que le dijeran que no. A la niña egoísta y malhumorada le tocó vivir una adolescencia sin ningún tipo de límites por parte de sus padres. Mackenzie creía que podía hacer lo que quisiese y que no tendría jamás ninguna consecuencia. Comenzó a beber, a tomar drogas y a juntarse con otros adolescentes que la hacían sentir completamente impune. Hasta que conoció a Dominic Russo. El chico era alguien totalmente distinto a ella. Era bueno, agradable y empático. Sus padres, Frank y Christine, tenían otros 6 hijos a los que habían criado de la misma manera. Dominic era demasiado bueno para Mackenzie, quien solo se preocupaba por lo que haría el fin de semana o cuánto dinero podría gastar en ella misma. Russo, en cambio, tenía el sueño de formar una familia y ser productor musical. La relación entre ambos comenzó bien, pero la chica no tardó en mostrar su verdadera cara. A menudo le hacía escenas de celos sin que él le diera motivos. Le gritaba, lo insultaba y, según algunos de los amigos más cercanos a Dominic, había llegado a empujarlo y meterse en su casa sin permiso. Al principio, lo que para Russo eran solo situaciones graciosas y propias de una novia malhumorada, comenzaron a transformarse en una verdadera molestia y en algo que lo hacía sentir infeliz. Fue entonces que un día le dijo que había terminado la relación.
pero Shirilla no iba a permitir que nadie le dijera que no. Quienes más información aportaron sobre esta situación fueron los hermanos de Russo. Angelo, quien había sido testigo directo de un comportamiento excesivamente agresivo hacia su hermano por parte de Shirilla, se alejó un poco de él por no compartir su visión sobre Mackenzie. Christine, mucho mayor que ambos, no había presenciado las peleas, pero sí estaba al tanto de los conflictos que tenían a través de los amigos de Dominic. Mackenzie entonces comenzó a acosarlo por redes sociales. Lo llamaba, lo esperaba en la puerta de su casa, empezó a convertir su vida en una verdadera pesadilla. Durante el mes de julio de 2022, la situación escaló de tal manera que Dominic grabó con el celular la reacción violenta de Mackenzie luego de buscar refugio en la casa de su madre. En el video mencionado durante el juicio, se podía escuchar a la chica amenazarlo y diciéndole que si no salía en ese mismo momento, algo muy malo le iba a pasar. Otro de los antecedentes se remontaba a unos días antes del choque, cuando viajaban por la autopista Interestatal 71. Durante ese episodio, Shirilla, que estaba al volante en ese momento, amenazó con estrellar el automóvil. Estaba muy molesta por un desacuerdo que había tenido, lo que ocasionó que el chico, asustado, llamara a un amigo para tener un testigo de lo que estaba pasando. Ese amigo aseguró haber escuchado a la mujer decir exactamente la amenaza del choque mientras gritaba de fondo. Preocupado por la seguridad de Dominic, el testigo fue a ayudarlo y reveló ante la corte que, al momento de llegar, encontró el auto de Mackenzie Shirilla detenido en el costado de la carretera, con la puerta del lado del acompañante abierta. La mujer estaba golpeando a Dominic con ambas manos, quien al ver a su amigo escapó de la situación. La pareja se distanció por un tiempo y Mackenzie comenzó a cambiar sus formas hacia su novio para intentar recuperarlo. Comenzó a ser más complaciente y calma y hasta le dijo que había decidido continuar con sus estudios, algo que logró convencer al muchacho de que quizás había cambiado. Días antes del fatal choque, lo invitó a una fiesta que se realizaría el 30 de julio. Tal vez podría empezar de nuevo y tomarse las cosas con más calma. Al parecer, en la fiesta todo transcurrió en paz. Estuvieron unidos como una pareja común y corriente, pero fue en ese preciso momento que la mujer empezó a consumir drogas. Antes de irse del lugar, un amigo en común llamado Davion Flanagan les pidió que lo llevaran a su casa, algo que Mackenzie aceptó de muy mala gana y luego de que su novio la convenciera. La historia de Davion Flanagan es muy especial. Él y sus hermanos habían sido adoptados por una pareja luego de que sus padres perdieran la custodia sobre ellos por actos criminales y consumo de drogas. Para cuando fueron acogidos por Scott y Jamie, los niños habían vivido cosas que jamás deberían haber experimentado. Scott Flanagan es un farmacéutico y propietario de negocios que siempre había querido adoptar niños en lugar de tener hijos biológicos. Después de un largo proceso para conseguirlo, finalmente él y su esposa lograron darles un hogar que les cambió la vida para siempre a los pequeños. Después de graduarse de la escuela secundaria, Davion tenía el sueño de convertirse en barbero. Scott Flanagan contó, además, que una de sus hijas conocía a Mackenzie de la escuela y que la chica se comportaba de forma despectiva con los demás, hacía bullying a otros chicos y chicas y no perdía ocasión para denigrar a quienes ella creía que estaban por debajo de su nivel. El hombre la calificó simplemente como una persona narcisista. Cuando Davion se subió al coche de Shirilla, estaba lejos de imaginarse lo que podía pasar apenas unos minutos después. Entonces los tres emprendieron el camino y cuando estaban llegando al polígono industrial, algo sucedió. Según lo que las cámaras pudieron captar, el coche comenzó a disminuir su velocidad.
Luego comenzó a avanzar cada vez con mayor velocidad hasta alcanzar los 160 km por hora. Pasó zumbando frente a otra de las cámaras y luego chocó estrepitosamente contra la esquina de un edificio. Cuando la chica despertó en el hospital, se lamentó por la muerte de su novio y comenzó a llenar sus redes sociales de mensajes hacia él. Pero los más allegados a la mujer notaban que no había en ella ni un ápice de remordimiento. Además, decía a todos que el trauma por lo que había sucedido no le permitía recordar qué era lo que había pasado. Como si fuera poco, durante el mes de septiembre del mismo año se la vio, aún en silla de ruedas, asistir a un concierto de rock con una actitud que desconcertó y generó dolor en las familias de su novio y su amigo fallecidos. Con la visibilidad que había ganado a partir de su presunto accidente, además, una empresa de modelaje se puso en contacto con ella para ofrecerle trabajo. Algo que Mackenzie Shirilla aceptó públicamente a la vista de todos y a través de mensajes en su perfil de Instagram. Para el momento del juicio, muchas pruebas estaban en su contra. Entre las personas que declararon había una amiga que dijo haberla oído decir en una ocasión que prefería que Russo estuviera muerto antes de no estar junto a ella. En las siguientes audiencias, una de las testigos fue la mismísima madre de Mackenzie, quien quiso adjudicar el episodio a una condición médica que supuestamente sufría la muchacha y que le había sido diagnosticada una semana antes del choque: el síndrome de taquicardia ortostática postural, que produce mareos y dificultad para reaccionar rápido. Según la madre de la acusada, la joven simplemente se había mareado, pero la jueza no tomó en cuenta ese aspecto porque el nivel de intoxicación de Mackenzie al momento del impacto pesaba mucho más que otra condición médica previa que tuviera. Fue entonces cuando la jueza bautizó a la chica como un verdadero infierno sobre ruedas, apodo con el que se conoció el caso durante los meses posteriores a la sentencia. Según la letrada, momentos antes de convertir su Toyota Camry en un verdadero misil, Mackenzie había bajado la velocidad del vehículo y tomado una curva a la perfección, lo que demostraba que había elegido cuidadosamente el momento para acelerar. Esto se sustentaba además en las imágenes del video. El 21 de agosto de 2023, más de un año después, se dictó la sentencia. A Mackenzie Shirilla se le impusieron 15 años de prisión por cada uno de los asesinatos, pero podrá solicitar la libertad condicional luego de cumplida la mitad de la condena. Esto no cayó muy bien a los Flanagan, quienes ya se encuentran trabajando en una apelación. Una de las vueltas más interesantes de este caso vino de parte del padre de Dominic Russo, llamado Frank. Luego de conocer la sentencia, mantuvo una visión muy peculiar de toda la situación. Si bien se encuentra hasta el día de hoy destrozado por la muerte de su hijo, fue consciente de que no solamente su familia y los Flanagan se habían arruinado, sino también la de Shirilla. Según él mismo dijo, cree que no hay motivo para que la vida de la chica también se perdiera, y pasar tanto tiempo en la cárcel sería casi como acabar con ella. Frank dijo públicamente que lo mejor será encontrar ayuda para Mackenzie Shirilla, alguna especie de tratamiento que le ofrezca una segunda oportunidad. ¿Y tú, qué crees sobre esto? Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.